Que el Señor le bendiga en este día, mis hermanos, a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones en este día jueves 17, sí, 17 de agosto. Avanzamos, ya creo que este es el penúltimo jueves que vamos a ver esta carta de Pablo a Tito. Y ahora Pablo va a enfatizar la importancia de poner en orden lo que necesitamos, ya especialmente la manifestación constante del Espíritu Santo, el comprometernos con el Señor, el comprender que fuimos justificados por gracia, que tenemos un propósito claro y que no nos enredemos en discusiones absurdas, ¿ya? Y para esto vamos a leer la carta de Pablo a Tito en el capítulo 3. Vamos a avanzar desde el 6 hasta el 11. Amén. La palabra del Señor dice así: el cual derramó entre nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le damos. Gracias por su palabra, gracias porque usted es fiel, porque usted permanece fiel, porque su palabra, Señor, es verdadera y en ella nos apoyamos y queremos que por medio de ella usted ministre nuestras vidas. Oro por cada uno de los hermanos, los que están pasando situaciones difíciles, los que están pasando por enfermedades, los que están pasando, Señor, en tiempos de aflicción, de duelo. Le pido que usted sea el consuelo y el que ponga paz. A usted le bendigo, Señor, y le exalto, y proclamo su nombre en este lugar. Por cada uno de mis hermanos que están siguiendo esta secuencia del estudio de la palabra del Señor, yo ruego que usted les bendiga y nos dé gracia para entender y para ver las cosas que usted tiene para nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El verso 6. Aquí habla el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Obviamente se refiere al Espíritu Santo que se vertió. La idea es que el Espíritu Santo se vertió como un líquido sobre nosotros. ¿Ya? Este vertimiento del Espíritu se refiere a esa gracia abundante, gracia derramada. La idea es una gracia ricamente derramada, ya así, derramada. También esto lo menciona Pablo cuando escribe a los colosenses, pero primero vamos a ver en una traducción moderna, cuando habla, dice, pues por medio de Jesucristo nuestro Salvador nos dio en abundancia el Espíritu Santo. Aquí lo ordena de tal manera de poner allí el Espíritu Santo como la evidencia derramado abundantemente, así como Pablo le escribe a la iglesia del Colosa, a los colosenses, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia, como el Espíritu Santo derramado en abundancia por Jesucristo, de la misma forma, añadiendo sabiduría ya tan necesaria, ¿cierto? En este tiempo. Oiga, tener sabiduría es tan necesaria. Hay tanta información, pero hay que ser sabio al momento de recibirla y más sabio al momento de compartirla. Amén. Aquí enfatiza al decir por Jesucristo como el único canal
ya por el cual viene la promesa del Espíritu Santo y habla también derramado en nosotros abundantemente por Jesucristo, poniendo esta marca, que no lo olvidemos, el canal de bendición, amén. Verso 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En la Nueva Biblia Viva dice, lo hizo, este derramamiento del Espíritu Santo por medio de Jesucristo, lo hizo a fin de poder declararnos justos ante Dios por su gracia y para que fuéramos herederos de la vida eterna, la cual con ansias esperamos alcanzar. Oiga, y esto cada día se hace evidente, lo veo ahí en la expresión de la iglesia, ya, bueno, como ejemplo nomás ahí el día martes en la oración, una hermana hablaba de esta hermosa esperanza, la hermana Jacqueline hablaba de la esperanza bienaventurada, de la esperanza, lo que aguardamos con ansias, y este texto nos hace considerar ya la calidad que somos, herederos. Este es el propósito que Dios siempre tuvo al habernos salvados o al habernos reconocido como justos, ahora como hechos herederos. Qué importante es lo que el Señor hizo, cómo cambió nuestra posición. Éramos esclavos del diablo, esto no lo olvide, éramos esclavos. Y Él nos trasladó y nos hace ahora ser parte del reino de Dios. Y somos hechos herederos. Cuando Pablo le escribe a la iglesia, a los Gálatas, en el capítulo 3, dice, y si vosotros sois de Cristo, hermano, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Sé que usted va a decir, oye, pero yo no soy linaje de Abraham, y por la fe, porque Abraham, el padre de la fe, y nosotros somos de la fe. No es que ahora seamos de un linaje especial, solamente por gracia tenemos esa fe que fue depositada en Abraham y que la creyó, la obedeció y confió de tal manera que llegó a ser llamado el padre de la fe. Y todos aquellos que estamos creyendo venimos a ser también hechos herederos, hijos ya también de fe. Ahora, esta esperanza de la vida eterna nos hace y nos lleva a procurar, ¿qué cosa? La santidad, la humildad, la mansedumbre. Somos herederos de aquel que hizo todo, absolutamente todo. Así que, mis hermanos, este es el propósito que siempre tuvo el Señor, habernos reconocido como justos y hacernos herederos, hermano, ¿ya? Así que tiene una herencia no terrenal, hay una herencia ya en los cielos tenemos una herencia. Pasamos al verso 8, ya, donde dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. La NTV dice, esta declaración es digna de confianza. O sea, lo que estamos diciendo vale la pena. Y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Oiga, Pablo al decir, palabra fiel es esta, se refiere a todo lo que ha dicho, ¿ya? Respecto a la manifestación de la bondad de Dios, respecto al amor de Dios para la humanidad, respecto a la salvación por gracia, respecto al lavamiento por la regeneración y la renovación, lo que aparece ahí en todos los versículos anteriores desde el 4 hasta el 7. Por eso dice, palabra fiel, esta declaración vale la pena.
Tenerla presente. Palabra fiel. Y Pablo reitera ya e insiste con firmeza. Los que han aprendido, los que han aprendido a confiar en Dios, digna de confianza, insiste en esta enseñanza para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Los que confían, los que han aprendido a confiar en Dios, los que han superado las dificultades y siguen perseverando. Quizá usted está viviendo una situación no esperada. A lo mejor alguien le advirtió y le dijo, hey, esto puede pasar. Y usted dice, bueno, yo estoy confiando en el Señor. Y sabe, los que han aprendido a confiar en Dios, sigan perseverando. Ahora dice, muestren lo bueno de Dios con sus testimonios de victoria. Y debo decirle, por eso hay que vencer. Por eso hay que vencer. Y por eso uno dice, ¿por qué estoy pasando esto? Y el Señor le debería decir, porque hay que vencerlo. Hay que vencerlo, hay que superarlo. Aunque cuesta, hay que tomar decisiones. Y a lo mejor usted está ahora ahí mismo, con la lucha, con los cuestionamientos, con lo que, ¿por qué hice esto? ¿Por qué lo decidí? ¿Por qué? Y a lo mejor usted dice, yo sabía que esto iba a pasar, y algún hermano le va a decir el texto que dice Job, el mal que me temía, ese me vino. Pero tranquilo, recuerde que el Señor tiene el control, y esta situación, por difícil que le parezca, también un día el Señor la va a terminar. Recuerde que toda situación tiene una fecha de vencimiento, y un día sonará la trompeta. Y lo que ahora parece debilidad, y lo que ahora parece flaqueza, y lo que ahora parece despropósito, ¿sabe? En algún momento usted verá y dirá, con razón el Señor lo hizo así. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Galacia en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, ¿ya? En su tiempo. Y cuando le dice a la iglesia, a los hebreos, le dice porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, y ojo con esto, hacer la voluntad de Dios es obedecer lo que la Biblia dice. ¿Y qué es obedecer? Hacer lo que Cristo hizo. Entonces usted ahora está viviendo una situación difícil. Usted dice, Señor, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Qué harías tú ahora con lo que yo estoy viviendo? ¿Cómo actuarías tú, Señor? A lo mejor diría un milagro, declaro un milagro. No, cuidado, cuidado. Dígale, Señor, tú tienes que haber vivido esto. Enséñame a superarlo. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Amén. Siga adelante, hermano. No se canse. Aunque pareciera como esto un retroceso, pero yo debo decirle, el Señor sabe por qué está apuntando en esta dirección, por qué el Señor está permitiendo esto. ¿Mm? Así que hay tantas cosas que enfrentar, tantas cosas que superar, tantas cosas que perseverar, que Pablo le dice a Tito, pero evita las cuestiones necias, evita lo que no vale la pena. Y le habla de las genealogías, y le habla de las contenciones, de las discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. En Palabra de Dios para Todo, una traducción moderna, dice, evita las discusiones tontas y las cuestiones sobre los antepasados. Aléjate también de controversias y peleas sobre la ley de Moisés. Eso no sirve para nada y no ayuda a nadie. No te enredes en cosas que no producen frutos, que son estériles e insípidas. Evita las discusiones inútiles sobre los mandamientos de los hombres, las añadiduras puestas por ellos. Evita, hay muchas cosas que son humanas. Hablaba con un hermano que me decía, hay tantas cosas que la iglesia, él viene de una iglesia de línea pentecostal, me decía que la iglesia ha impuesto y que no son bíblicas y son cuestiones humanas.
el Señor Jesús, hablando a los religiosos, le dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El verso 13 dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ellos ponían tantas restricciones, ellos ponían tantas normas humanas, tantos mandamientos, que en realidad llegaron a ser imposible el poder obedecer lo que es la ley. Ellos pusieron límites de distancia. En día de reposo se pueden dar tantos pasos. En día de reposo se puede levantar tantos kilos. Más de eso es pecado. Dar un paso más que eso es pecado. Hacer un esfuerzo es pecado. Entonces, y todo eso tenía la gente que cumplirlo, y por eso Pablo le dice, evita entrar en esas discusiones, evita, porque ellos veían la genealogía de dónde, quién era el abuelo, el tatarabuelo, el bisabuelo, para saber si tenía alguna posición especial. Evita, busque lo que edifica, no lo que no va a dar nunca fruto, lo que nunca da fruto. Evite ya lo que es de más. Seguimos. El verso 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Deséchalo. La TLA, traducción lenguaje actual, dice, a los que siempre están peleando en la iglesia, llámale la atención una o dos veces. Si no te hacen caso, apártate de ellos. ¿Sabe? Me gustó esta traducción actual. Si no te escuchan, si no te hacen caso, ya olvídalo. Porque algunos interpretaban deséchalo es como échalo de la iglesia, y la verdad es que no. No entrar en la discusión, y seguramente hay personas que les gusta esto, provocar. Y Pablo dice, el hombre que causa divisiones. Y esta palabra, ya, y aquí en realidad el original es herejía. La palabra división está relacionada con la herejía. Originalmente en griego, herejía quería decir una división resultante de la obstinación de un hombre, haciendo y enseñando el individuo lo que él quiere, independiente de las enseñanzas y las prácticas de la iglesia. Esta era la definición de herejía, una división. ¿Ya? Entonces, al que causaba división se le llamaba hereje. Y al final, hereje pasó a ser parte del vocabulario de la iglesia, haciendo que hereje era el que blasfemaba. Pero fíjese que acá en la definición es uno que divide, ¿ya? Resultado de una obstinación de un hombre que hace y enseña lo que él quiere, independiente de lo que la iglesia enseña en sí. Y Pablo le dice a este que causa divisiones, deséchalo, ¿ya? Evita, no tengas comunión con el tal, amonéstalo y no tengas nada que ver con él, no tengas nada que ver con él. Y ahí es donde uno evitar, ¿sabe? Las discusiones, ¿sabe? Son tan, dañan tanto el testimonio en realidad de la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque uno dice, pero es que no todos vamos a estar siempre de acuerdo. Exacto, pero hay normas, ¿sabe? Por ejemplo, uno nunca debe llamarle la atención a un hermano en público. No. Siempre que usted va a hacer algún llamado de atención, una amonestación, debe hacerlo en privado. Decirle, hermano, esto está mal, esto se debe corregir, esto hay que buscar esta otra forma. ¿Sabe por qué? Porque no debemos llegar a confrontación y le va a quitar autoridad a la persona que es madura. Entonces, lo que uno debe hacer es en privado.
Cuando usted tiene que hablar con un hermano en privado, dígale, hermano, mire, sabe, esto hay que tratarlo, hay que verlo. Cuando tenga que felicitarlo y decirle y reconocer algo bueno, usted tiene que felicitarlo en público. Eso sí, hágalo en público. Pero cuando sea solamente para amonestarlo, hágalo en privado. Entonces le dice, evita esta gente que es tan peleadora, ¿ya? Los que siempre están peleando en la iglesia, llámale la atención una o dos veces, si no te hacen caso, ya no tengas comunión con él, no tengas ningún tipo de relación con él, porque, ¿sabe? Esto siempre ha estado presente, siempre hay alguien que trae una novedad, una palabra novedosa. Eh, Miren, en Colosenses 2.8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Ya, eh, ¿sabe? Eh, esta, esta palabra ya me trae este recuerdo. Hay muchas personas que creen cosas que no son correctas, ya que no son correctas. Y, y a Dios le molesta grandemente estas cizañas ya que están allí creciendo junto con el trigo. Eh, Hay personas que irreverentes, ya irreverentes con Dios. Recuerde que el mayor pecado que la persona comete, a veces sin saberlo, puede estar dañando a personas que son más débiles, más nuevas. Y a lo mejor dirá, no, pero yo soy una persona adulta, madura. No, siempre tiene que pensar que puede haber otra persona que esté escuchando. Y usted siempre tiene que velar por la salud espiritual de todos los hermanos, no solamente de los más cercanos, de todos los hermanos, de los más antiguos hasta los más nuevos, los que se creen maduros, los inmaduros, los bebés espirituales, de todo hay que preocuparse. Amén. Verso 11. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. La traducción lenguaje actual dice, puede estar seguro de que esa gente ha dejado de creer en la verdadera enseñanza y sus propios pecados demuestran que son culpables. Ay, sabe, habla de esta persona que es un obstinado contra la verdad. Obstinado, es un obstinado contra la verdad. Es condenado por su mismo pecado que sale a la luz por la mala enseñanza o lo que está hablando que es difamatorio. Y Pablo le dice, mira, llámale la atención, una, dos veces ya llámale la atención. O sea, no podrá decir que no fue advertido. Recuerde, ¿ah? Uno a veces se equivoca. Pedro lo advirtió. Pedro lo advirtió ahí en su carta. En la segunda carta dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos hermanos, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Oiga, tanta gente que inventa cosas, tanta gente que dice cosas que no son ciertas. Oiga, hay predicadores que sacan predicaciones de donde uno dice, pero ¿cómo, cómo pueden pensar así? Ahí se llaman podcast, creo que
es cuando una persona comienza a hablar ahí en la cámara, tratan un tema especial, eh, y era un tema bíblico, se suponía, de las cosas, si el Señor o si la persona era, y si no hubiera sido así. Entonces iban suponiendo cosas, y si, y si no, y decía, ¿qué hubiera pasado si Pedro, aunque lo explicó mal, pero yo lo voy a tratar de explicar bien, dijo, si Pedro, cuando iba al templo a la oración, hubiese llevado dinero? Decía, imagínese, si hubiese llevado dinero, eh, el hombre que estaba allí le habría pedido y Pedro le había dicho, ah, sí, tengo plata. Y le pasaba y no había milagro. Entonces decía, ¿y si hubiera tenido plata? Yo decía, ¿cómo? ¿Cómo? Y si hubiera tenido plata, pensaba yo, y el Señor quería sanarlo en ese momento, Pedro habría hecho, sí, tengo, pero sabes, tengo algo mejor que y en el fondo lo que Pedro está diciendo, tengo algo mejor de lo que tú estás pidiendo. Tú estás pidiendo para un momento y yo tengo algo que te va a transformar la vida, ¿me entiendes? Entonces, cuando escuchaba esto, decía yo, y la gente, oh, fabuloso, extraordinario, oh, qué bueno, nunca lo había pensado. Y yo dije, pero si la cuestión no es eso, que Pedro era un pobre que andaba con los bolsillos pelados, no, no es el tema. Porque el tema después se desvió, por eso el Señor a veces nos tiene sin dinero en los bolsillos para que estemos obligados a sacar un milagro. Yo decía, pero qué torpeza. Lo único, Pedro le dice, no tengo lo que tú me estás pidiendo, no tengo oro, no tengo plata, ¿sabes qué? Tengo algo mejor. Y había un milagro para ese hombre que después entró con Pedro y todos se maravillaron. Entonces, tengan cuidado, hermano, con lo que se dice, ya, con estas filosofías humanas, con esos pensamientos súper extraordinarios, que hay gente que casi se cree más santo que Dios o más inteligente, y si yo lo hubiera hecho así, oiga, cuidado con ese y si yo, y si Dios, porque Dios sabe por qué permite todo lo que permite. Así que, hermano, ojo, ya estamos llegando al final de esta carta. Son las últimas recomendaciones, ya las instrucciones de Pablo a un joven pastor. El próximo jueves veremos ya instrucciones más personales y la despedida que hacen los últimos versículos. Pero qué importante es tener la claridad de lo que estamos recibiendo. Tenga discernimiento. Mire la palabra del Señor. No, no ande ahí analizando y filosofías extrañas, ya, extrañas. A veces pienso, algunas otras me recuerdo, pero digo yo, ¿para qué ensuciar con más cosas falsas? Cuidado, cuide su testimonio. El testimonio es importante porque lleva a la gente a querer conocer al que le transformó a usted la vida, si es que el Señor la transformó. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias le doy en esta hora por la bendición de su palabra y yo ruego que usted, Señor, se glorifique. Yo pido que usted derrame de su gracia, enséñenos a vivir conforme a su voluntad, aferrado a su palabra, viviendo para usted en todo momento. Bendiga a mis hermanos, Señor. Gracias por la palabra que usted cada día nos da, porque sé que es usted el interesado en mostrar esta gracia suya sobre nuestras vidas. Señor, le bendigo y ruego que usted bendiga, Señor, a mis hermanos, que sea la bendición de lo alto sobre cada uno de ellos, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, recuerde, hoy también está el discipulado a las 19:30 horas. Estamos hablando de los fundamentos, ya estamos hablando de los dones a la iglesia. El viernes, los varones, ya a las 7 de la tarde, varones, las esposas que están aquí siguiendo esta secuencia, envía a los varones a la iglesia, ya tenemos ahí un momento de comunión. Hermano, que el Señor les bendiga, siga firme en Cristo. A las 9 el viernes es la oración.
esté allí también, sea parte de la oración con la congregación. Que el Señor le bendiga y nos vemos, ¿ya? Si no es aquí, será allá arriba con el Señor. Bendiciones.